buenos días a todos, todas y todes. Pensar las políticas públicas desde una epistemología trans. Este es el desafío al cual nos convoca Adrián Zanutini en este primer encuentro de formación que organizamos desde nuestro centro de estudio interdisciplinario sobre historia de mujeres y género, radicado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Agradecer de manera especial a Adrián que se haya sumado a este primer encuentro de formación. Además Adrián ha compartido material bibliográfico, así que estamos a disposición a través de las redes para que soliciten esta bibliografía que es muy valiosa para pensar estos temas, ¿no? Un recorrido muy innovador nos va a presentar en esta ocasión Adrián en relación a estas políticas públicas. También agradecer a todos los que están presentes de manera presencial como virtual y un agradecimiento especial para Fernanda Talek, Fátima Catalano, Matías Acedo, que han acompañado y participado activamente en la organización de este primer encuentro, que contamos con la presencia de estas personas y muchas gracias a todos y todas. Próximamente inauguraremos también las transmisiones de los encuentros de formación a través de un nuevo canal que tenemos en YouTube, del CIEN, al cual podrán sumarse y compartir también ahí la información que vamos a ir transmitiendo. Esta actividad se marca en nuestro proyecto de investigación, que se ocupa específicamente del análisis de la situación laboral de la población trans en la ciudad de Rosario en el periodo 2019-2022. Tenemos programados para lo que queda del año en total 4 encuentros. Este va a ser el primer encuentro de formación. Todos los encuentros van a tener que ver con nuestro proyecto de investigación y con nuestro centro de estudios, con las temáticas que abordamos en ambos espacios. Podríamos decir que como línea general de análisis van a tener que ver con el mundo del trabajo en clave de género y diversidad, con un especial énfasis en la problemática de la población travesti trans. Y también estamos organizando un simposio sobre historia de las mujeres y estudios de género para el próximo Congreso sobre Democracia que se desarrollará en la Facultad de Ciencia Política entre el 4 y el 7 de noviembre de este año. Ahí ese simposio va a estar atravesado, va a estar compuesto más o menos por 12 mesas redondas, que van a analizar desde distintas miradas y perspectivas la problemática de la historia de las mujeres y los estudios de género, tanto a nivel nacional como internacional. Y ahí vamos a tener dentro de esas 12 mesas redondas un conjunto de mesas que van a abordar específicamente la problemática trans en la ciudad de Rosario y no solamente. Así que todos invitados a sumarse. Estas actividades del Congreso sobre Democracia también las vamos a transmitir en vivo a través de nuestro Instagram y a través del canal de YouTube, así que invitamos a todos a sumarse a este nuevo espacio. A continuación voy a presentar más formalmente ahora a Adrián, quien viene trabajando con nosotros en nuestro seminario ya hace varios años, ha participado de los workshops que venimos organizando desde 2009 y se ha sumado en varias oportunidades con alguna clase especial sobre temáticas similares en nuestro seminario lectivo que desarrollamos en la Facultad de Ciencia Política. Ya desde este año cumplimos 10 años de ese seminario, ¿no? Así que es una persona que forma parte de nuestro equipo de trabajo habitual, Adrián. Y ahora sí paso a presentarlo ya de manera más formal. Adrián es profesor y licenciado en Historia, maestrando en Historia Sociocultural de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Es miembro del Programa Universitario de Diversidad Sexual, radicado en el CEI, también de la UNR, docente en las materias Los cuerpos sexuados bajo la mirada del equipo de salud. Esto se desarrolla en la Facultad de Ciencias Médicas de acá de Rosario. Manifestaciones estéticas de la disidencia en perspectiva histórica, perteneciente a la diplomatura de pregrado en culturas queer. Y metodología de la investigación también en la Facultad de Humanidades y Artes. Su área de estudio
se centra en los llamados estudios de sexualidad y género en su intersección con la historia reciente. En su tesina de licenciatura ha trabajado la formación del grupo sexo disidente, conocido como Comunidad Trans, en la ciudad de Rosario entre 2010 y 2016. Actualmente se encuentra trabajando la relación entre los activismos trans y el trabajo sexual en el pasado reciente. Bueno, muchas gracias a todos, todas y todes por acompañar este primer encuentro de formación y los dejo con quien va a exponer esta primera clase. Bueno, quedamos en contacto con todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Maricel y muchas gracias al CIEMGE por siempre convocarnos y tenernos presentes al programa de diversidad sexual. La verdad un placer estar acá con ustedes, tanto los quienes estén en forma presencial como quienes estén en forma virtual. Un poco mi idea de lo que quiero presentar hoy es algunas líneas para pensar una epistemología trans, o pensar desde la epistemología trans. En ese sentido, quiero comenzar haciendo un recorrido de qué son los estudios trans, dónde nacen, cuáles son sus referentes, y después pasar por algunas de estas teorías para finalmente pensar qué pueden aportar estas teorías a las políticas públicas en modo concreto. Para comenzar yo voy a ir citando algunos y algunas autores y autoras a lo largo de la exposición. Como dijo Maricel, cualquier inquietud o cualquier texto que se les interese, después lo pueden pedir y se los pasamos. Voy a empezar con un autor trans conocido, argentino, Blas Radi, que escribe un texto llamado Políticas del Conocimiento, una epistemología trans, quien empieza a pensar qué es esto de la epistemología trans y nos hace un recorrido que nos permite situarnos para entender cómo surgen estas problemáticas. Él lo que va a decir es que estos estudios van a nacer en los 90. En los 90 nacen lo que serían los estudios trans, que es un gran marco de donde se va a empezar a pensar la epistemología trans. Y hay una fecha puntual, o hay un escrito puntual que inaugura estos estudios, que es el escrito de Sandy Stone, en 1991, llamado El Imperio contraataca. En ese escrito lo que hace Sandy Stone es responder a un escrito previo de cierto feminismo radical. Acuérdense que el feminismo tiene en la actualidad, inclusive y a lo largo de la historia, como un gran quiebre entre lo que podemos decir el transfeminismo y el feminismo más TERF, le llamamos ahora, que tiene que ver con la exclusión o la inclusión de las personas trans. Entonces Sandy Stone le está respondiendo a ese feminismo que no incluye a las personas trans dentro de su programa, dentro de sus reflexiones teóricas. Porque algo muy importante también a considerar de los estudios trans es que son estudios teóricos, pero es imposible separarlos de la militancia académica. Digamos, los estudios trans se desarrollan y tienen una postura política clara, y se desarrollan en torno a esa política clara que tiene que ver con el reconocimiento y la lucha por los derechos de las personas. A medida que avance la lucha, también van a ir avanzando los distintos tipos de conceptualizaciones y conocimientos. No es un área del conocimiento despegada de la realidad, sino que al contrario, es un área de conocimiento profundamente involucrada con la realidad de, en este caso, la población trans. Pero, y lo que hace Sandy Stone en ese momento es pensar que el reconocimiento de las subjetividades de las personas trans tiene que estar cuando se hablen de los temas de las personas trans, pero no exclusivamente. Lo que va a decir Blas, y adelanto un poco lo que va a venir después, es que pensar en la epistemología trans es pensar desde un modo determinado, pero no necesariamente que el objeto de estudio tengan que ser las personas trans, sino que el conocimiento o la forma de observación del conocimiento tenga en cuenta estas narrativas. Porque justamente lo que Sandy Stone pone en el 91 en discusión es el hecho de que las narrativas sobre las personas trans no estaban sus propias voces. Digamos, los principales
diálogos que se van a dar van a ser con la medicina y con el feminismo del momento, en donde le van a decir la medicina y el feminismo del momento, bueno, no están reconociendo nuestras voces y no nos están permitiendo ser sujetos y sujetas de conocimiento, de producción de conocimiento. Entonces ahí comienza un periodo de los 90 hasta principios del siglo XXI, donde justamente toda la carga epistémica va a estar en tratar de repensar las teorías que han pensado la población trans. Y en ese sentido, lo que se pregunta Ras Vladi es por el tema de la objetivación. Claramente, la persona trans ha sido objeto de estudio como cualquier otra identidad sexogenérica, y él lo que dice, eso necesariamente no está mal. Cualquier población puede ser objeto de estudio. La pregunta es, ¿de dónde se mira ese objeto de estudio? Si se considera a las voces de las propias personas dentro de la producción de conocimiento o solamente se las llama para cumplir un rol que les es externo a sus vidas y que les es externo a su propia agenda política. Entonces, lo que él va a plantear es que las vidas de las personas trans son mucho más que el género y que no solamente debemos pensarla en ese sentido, sino que justamente lo que aportan es otra lógica de conocimiento. ¿Pero qué quiere decir Blas Radi con otra forma de conocimiento? Y acá me voy a situar en dos ejemplos clásicos que no tienen que ver con las políticas públicas, pero que nos van a ayudar a pensar las políticas públicas, que son la medicina o el discurso médico hegemónico, por un lado, y el feminismo o los discursos feministas por otro, ¿sí? En cuanto a la medicina, el comienzo de la discusión en la medicina tiene que ver con el paradigma biomédico, que es ese antiguo paradigma biomédico que obligaba a las personas trans a adaptarse a una narrativa que le era ajena. ¿Qué quiere decir con una narrativa que le era ajena? Voy a poner un ejemplo de la Argentina. Antes de la ley de identidad de género, y eso es algo que después vamos a trabajar, pero antes de la ley de identidad de género, quienes tenían la autorización para permitir los cambios registrales en los documentos eran el Poder Judicial. O sea, era un juez dentro del Poder Judicial quien podía decir si esa persona podía o no cambiarse el nombre del documento y cambiar, por lo tanto, los registros oficiales. En ese sentido, el poder o la potestad estaba por fuera de las personas y en ese sentido eran leídas. Para poder realizar esto, en Argentina, debían tener ya las cirugías de reasignación realizadas. Algo que también generaba una contradicción, porque en la legislación argentina no permitía la modificación corporal. Y no la permitía, ¿por qué? Porque había una legislación que es la de la función de la medicina, propia de la medicina, que decía que no se puede, y abro comillas, mutilar un cuerpo sano, cierro comillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reasignación implicaría la mutilación de un cuerpo sano y por lo tanto no era permitida legalmente. Y quien podía, en todo caso, permitirla, luego de toda una cuestión jurídica, era el saber médico. Entonces, nuevamente, era un saber externo, el saber médico, quien iba a decidir si esas personas podían o no realizarse las modificaciones corporales o las cirugías. Entonces tenemos el saber médico y el saber legal que miran, digamos, y observan a los cuerpos y los ponen en entredicho y obligan, por lo tanto, a las personas trans a entrar dentro de esa narrativa. ¿Qué quiere decir con entrar dentro de esa narrativa? Si analizamos, por ejemplo, los pedidos de cambio registral que se dieron desde la recuperación democrática hasta la sanción de la ley de identidad de género, por ejemplo, yo he tomado el diario La Capital, todas las noticias que han salido de pedidos de reasignación de género, lo que vemos es que siempre aparece un relato que tiene que ver con la necesidad que tenían las personas trans de construir un relato acorde a los paradigmas de género vigentes. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quisiera hacerme el cambio de género, tengo que dar cuenta de que toda la vida me sentí de una forma, ¿sí? Toda la vida me sentí como mujer, y entonces empieza la construcción del relato genealógico, ¿no? Yo desde chica jugaba con juguetes, después más adelante, y se construye un relato en donde está presente, por ejemplo, en este caso, la feminidad.
Pero esa idea de feminidad era externa, era los considerandos generales que tenemos sobre el género tradicionales, ¿no? De lo que es ser un varón y ser una mujer, a los cuales se tenía que ajustar. Entonces, en ese sentido, debían ajustar el discurso, debían ajustar sus propias vidas a lo que el discurso médico les solicitaba. Esto es lo que dice Blas Rady cuando dice: trabajar desde lo trans o trabajar con lo trans es diferente a lo que estaban haciendo en este momento, que trabajar sobre lo trans. O sea, estos discursos trabajaban sobre lo trans, pero no trabajaban desde lo trans, sino que lo miraban como un objeto. Y sobre esto quiero dar algunas conceptualizaciones. Hay un autor estadounidense, Dean Speth, que tiene un libro que se llama Una vida normal, que justamente va a analizar este tipo de paradigmas biomédicos en donde se exigían esta narrativa, ¿no? Y lo que va a decir es que es curioso que el propio discurso médico tenga este tipo de narrativas, porque en el diagnóstico de cambio de sexo se establecía una doble marca con respecto a la transexualidad. Por un lado se señala que el cuerpo, el recinto, es el lugar equivocado, el cuerpo equivocado, ¿no? Para poder justificar la representación corporal, el cuerpo debía ser el equivocado. Ahora, sin embargo, a pesar de esto, el molde, digamos, el género, parecía como algo invariable. El género aparece como algo invariable, como algo fijo, varón y mujer. Entonces, parecía que mientras el cuerpo podía cambiar, el género no. El género sigue apareciendo como ese binarismo inmutable. Entonces el género era un espacio estanco, inmodificable, y las personas trans eran aquellas que invertían ese orden. De ahí que la categoría, para englobarla, sea una categoría que históricamente ha sido pensada desde la patologización y que las propias personas trans toman como suya y revierten esa carga. Pero lo que va a decir también otro autor, Soleil Bertrand, es que este paradigma es esquizofrénico, porque por un lado dice que el cuerpo es equivocado, ¿sí? Pero a la vez esto le permitiría a las personas, por lo tanto lo pone dentro de la patología, es decir, pone como si la identidad trans fuera una patología, pero a la vez el diagnóstico que se ejerce sobre ella, digamos la autorización final de realizar las modificaciones, permite voy a poner muchas comillas, el agravamiento del síntoma, porque si dentro de la estructura de pensamiento heterosexual y heteronormada y cisexual y cisnormada, que implicaría que las personas trans no poseen un cuerpo verdadero, entonces ¿por qué vamos a darle la modificación corporal? Es una esquizofrenia, él dice, por un lado se sitúa la transexualidad como un error en el plano psíquico. Pero por otro lado, y ahí aparece la famosa disforia de género, que era la clasificación médica utilizada para este tipo de, vuelvo a poner comillas, patologías. Pero por otro lado, a diferencia de otras patologías, dice él, propone la solución medidas que continúan reproduciendo el síntoma. Entonces ahí lo que muestra este autor es cómo el mismo sistema cisnormativo posee un error. Posee un error y que además el error se posee desde el inicio mismo de la categoría de género. La categoría de género nace de la medicina a mediados del siglo XX, de John Monnet, justamente para pensar a la población trans, para pensar a aquellas personas que no se ajustaban al sexo biológico. Nace la categoría de género para desprender sexo biológico de género y por lo tanto reconocer la identidad autopercibida de género. Entonces, si la categoría de género nace justamente para pensar a la población trans e intersex, que ahora voy a hablar un poco de eso, ¿por qué no se las considera a esas propias poblaciones dentro de la producción de conocimiento? ¿O por qué se considera que ese género es algo incorrecto, ¿no? Hoy en día estamos escuchando muchos discursos que apelan a la biología como la última verdad o el recinto verdadero para decir qué es ser varón y qué es ser mujer. Pero esa misma biología y ese mismo discurso médico es el que creó las categorías transexualidad, travestismo, transgeneridad, que después utilizaron para patologizar a esas personas. Entonces, vuelvo a repetir, como dice este autor, una esquizofrenia, porque el propio sistema epistemológico marca como negativo algo que nace a partir del campo. Y esto se da, como dice Blas Rady,
porque no se consideran a las personas trans como poseedoras de conocimiento o no se consideraban capaces de realizar un aporte epistemológico en esta ciencia. Vuelvo a lo mismo, la idea de la perspectiva trans es pensar desde lo trans y con lo trans, no solamente sobre lo trans. Para cerrar un poco el tema médico y pasar a la segunda crítica que tiene que ver con el feminismo, hay otra cuestión interesante en ese sentido con respecto a la intersexualidad. Hasta hace poco, inclusive el día de hoy sigue sucediendo, a las personas que nacen intersexuales se las operaba para asignarles un sexo, ¿sí? Se las operaba para clasificarlas como varón o se las operaba para clasificarlas como mujer. Y ahí aparecen varias cuestiones. En principio, que dentro de la biología no existen los paradigmas de varón y mujer, tales como la ciencia los predetermina. Digamos, porque no se encuentran en la biología, encontramos otro tipo de identidades. Pero en segundo lugar, esa modificación no es considerada modificación de, vuelvo a repetir, el cuerpo sano. Entonces, ¿por qué la intersexualidad era negada y por lo tanto bebés que nacían eran asignados o varones o mujeres y eso no era considerado mutilación del cuerpo sano, pero si una persona libremente y por voluntad propia decide modificar su cuerpo, sí era penado por ley? Digamos, la misma marco normativo mantiene esta esquizofrenia que nos habla este autor, y esta esquizofrenia justamente es un paradigma patologizante que piensa a y no piensa con las identidades trans. Entonces, en todo lo que tenga que ver con la medicina y este paradigma biomédico punitivista es lo que se va a empezar a pensar de los estudios trans. Pero junto con eso también hay otra rama que tiene que ver con los estudios feministas, ¿no? Antes, al principio, hablé de que Sandy Stone en su escrito le contesta a el feminismo radical. Y efectivamente, digamos, también no solo pensar en que el feminismo o muchas corrientes del feminismo no incluyen a la población trans y cuestionan las identidades de la población trans, sino también pensar cómo cierto feminismo, con buena intención obviamente, pone a la población trans como lo subversivo, como el modelo de subversión, ¿no? Se le exige a la población trans que necesariamente sea subversiva, ¿no? Que necesariamente tenga que estar en contra del sistema, de transgresión, subversión, antinormatividad, contrahegemonía, sin pensar si esa persona, si son los intereses de esa comunidad o de esa persona, ¿no? Digamos, había un texto de Mauro Cabral en donde habla de, por ejemplo, bueno, si somos mujeres trans, ¿por qué se pintan las uñas? O si somos varones trans, ¿por qué nos vestimos de tal forma? Como diciendo y revirtiendo esta idea de lo que se supone que tiene que ser la subversión, ¿no? No amoldarse a las normas. Entonces hace como la inversión nuevamente para mostrar que esto es, de nuevo, estar pensando desde afuera y estar pensando con las comunidades. Entonces, y esto tiene que ver, por ejemplo, con críticas a autores y autoras clásicas, como por ejemplo Judith Butler. Cuando Butler, en Cuerpos que Importan, trabaja el caso de Venus Extravaganza, que es un documental de París en Llamas, donde saca una de sus teorías más importantes, lo que dice, por ejemplo, Blas Radí es, bueno, pero no está tomando, el caso de Venus Extravaganza toma un montón de consideraciones como su lugar de marginal en relación a la sociedad, digamos, de clase, su lugar racial, pero su identidad transexual dentro de esos posicionamientos. O si la toma, como decía antes, como elemento netamente subversivo sin tener en cuenta otro tipo de formas. Entonces, como primer acercamiento a lo que es la epistemología trans, después de estas reflexiones, lo que va a retomar Blas Radí son dos cuestiones. En primer lugar, retoma a Viviane Masté, una teórica trans estadounidense también, que ella dice, bueno, podemos establecer como modo general 4 principios que debería seguir una epistemología trans. Primero, la necesidad de desarrollar investigaciones empíricas, porque sabemos que en muchos aspectos de la ciencia faltan investigaciones empíricas referidas a la población trans. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la hormonización, ¿sí?
la hormonización haría falta estudios de base que tengan en consideración a la población trans para pensar el tema de las hormonas. Digo, y en ese sentido, no solamente estudios de hormonas en la población trans. Ustedes se acordarán, no sé si estuvieron viendo las Olimpiadas, pero todo el cuestionamiento que hubo a la boxeadora en las Olimpiadas por la cuestión de la testosterona. Entonces, ¿por qué ese cuestionamiento y la cuestión con la testosterona a una persona que se identifica como cis mujer? Porque justamente el modelo que se está pensando de paradigma en torno al género es un modelo cis. Entonces, ¿cómo sería esa reflexión en torno a la boxeadora si lo pensamos de un paradigma trans? Si lo pensamos de otra epistemología. Entonces, bueno, ahí hace falta estudios de base en relación a las hormonas que consideren la perspectiva trans. Porque claramente es lo que está sucediendo cuando exponen estas cuestiones. En segundo lugar, lo que dice Namaste es demostrar que el conocimiento sea útil para la población trans. Es decir, si se va a producir un conocimiento, bueno, que les sea útil, que tenga algún sentido en sus vidas. Porque justamente estamos en un contexto en donde, vuelvo a decir, la política y la academia no pueden estar disociadas y por lo tanto este tipo de conocimiento tiene que poder hacer mella en algún lugar de la realidad para las propias personas. En ese sentido también, no solamente que el conocimiento sea útil, sino que en las partes del conocimiento, es decir, los proyectos los componentes de un proyecto de investigación, la teoría, ¿sí? El marco teórico, el marco metodológico, ¿sí? Los antecedentes, todo lo que ya sabemos quienes hacemos academia que tiene que ver con los componentes de un proyecto de investigación, también tengan en cuenta estas teorías. Entonces, ¿qué pensaría una metodología trans en relación a este problema? ¿Qué pensaría una teoría trans en relación a estos problemas? Y ahí lo que le agrega Blas Radi es que, por lo menos en el momento que escribe el texto, que es 2019, lo que propone es la necesidad de que en todos los componentes aparezcan voces trans, porque justamente otra de las cuestiones es que empecemos a visibilizar la cantidad de autores y autoras que están pensando en este recorrido, porque se piensa que los estudios trans son algo por ahí muy norteamericano, y vamos a ver que en Latinoamérica, y sobre todo en Argentina, tenemos referentes sumamente importantes de esta teoría. Entonces, bueno, empezar a validar un poco y utilizar un poco este tipo de conocimientos. Y a esto lo que le va a sumar Blas Radi es el hecho de que, lo que venía diciendo antes, que la epistemología trans no es pensar la población trans, sino pensar desde. Y eso habilitaría a pensar otras configuraciones que no son necesariamente lo trans. Y dentro de eso aparecen conceptualizaciones nuevas. El mismo Radi Blas habla de, por ejemplo, del término cis. El término cis aparece desde la propia teoría trans para nombrar al otro, porque siempre se nombra a lo trans como lo otro del género. Cuando no se nombra, se asume que es cis, y solamente se pone el prefijo cuando es alguien trans. Bueno, él dice no. Pongamos el prefijo cis, invirtamos la carga. No son las personas trans lo que no es cis, sino que las personas cis son aquello que no es trans. Eso se llama inversión de la carga o devolver la gentileza, es decir, realizar conceptualizaciones para marcar que esas personas también son cis. Que esto es algo que a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque es cuando, quienes trabajamos el feminismo y quienes trabajamos desde estos ámbitos solemos hacer reparos en las distinciones de género cuando hacemos proyectos de investigación y cuando abordamos la investigación. Pero las personas que no trabajan estos temas no ponen prefijos cis cuando están trabajando con población cis. Entonces, cuando alguien lee esas investigaciones, y estoy hablando de todo tipo, desde sociales, naturales, ciencias duras, cuando se leen esas investigaciones, hay una borradura de la marca de género. Entonces, poner esa marca de género, aunque resulte incómoda, es necesario. ¿Por qué solamente se pone esa marca cuando se habla de los estudios trans y no cuando hablamos de los estudios cis? Entonces, estamos pensando en este tipo de cuestiones, en este tipo de epistemologías. Hay un montón de conceptualizaciones que podemos pensar desde la teoría trans. Realmente hay una bibliografía muy prolífica. Por nombrar solamente algunas personas, como para nombrar referentes
Tenemos Lucas Platero desde España, Dean Spade y Susan Stryker desde Estados Unidos, Loana Berkis, Marlene Guayar, Mauro Cablar, Bas Radi desde la Argentina. Por nombrar solamente las personas más conocidas, pero después hay muchos más en este sentido. Y me quiero centrar un poco en Mauro Cabral, para no centrarme tanto en lo norteamericano que estuve diciendo recién, un poco de lo que dice Mauro Cabral. Mauro Cabral es un activista intersex y trans que ha estado presente en la redacción de los principios de Yogyakarta, que son la adaptación de los derechos humanos a la diversidad sexual. Y en esa adaptación, en esa transposición de lo que son los principios de Yogyakarta a la población de la diversidad sexual, él lo que va a proponer es el término que después va a terminar siendo muy conocido, el término de lo que es identidad de género, que lo estoy buscando y ahora no lo estoy encontrando, igual me lo sé de memoria, así que lo voy a recitar, que tiene que ver con género es la vivencia interna, como cada persona lo siente, que puede corresponder o no con la necesidad de modificaciones corporales. Por ahí me faltan algunos detalles, pero tiene que ver con esto. Ese término, esa conceptualización que nace, como digo, desde esa reunión de Yogyakarta, donde participa Mauro Cabral, es cuanto menos revolucionaria. ¿Por qué? Porque establece que el género no está ligado a lo biológico, pero a diferencia de otras conceptualizaciones, también dice que no necesariamente el género, lo biológico tiene que adaptarse a las exigencias sexogenéricas. Y esa misma definición que está en los principios de Yogyakarta es la adoptada por la Ley de Identidad de Género de Argentina cuando define qué es el género. Y esto es importante porque eso implica que las personas pueden acceder, como dice la ley, a las modificaciones corporales si lo requieren, pero no es condición sine qua non. Entonces, ¿qué pasa? Invierte la carga, deja que las propias personas decidan sobre su identidad y decidan sobre su corporalidad. Porque si no parecería que las personas atraviesan la vida o los estudios sin corporalidades. Entonces no, tener en cuenta la corporalidad, tener en cuenta la identidad, pero no limitarla y no forzarla del exterior, sino justamente permitir que eso sea algo interno. Y eso es lo que permitió en la legislación argentina que, por ejemplo, se pueda realizar el cambio registral sin necesidad de modificación corporal, pero que en caso de que lo deseen, se atiendan a las consideraciones necesarias para ello. Eso por un lado. Pero además, esta conceptualización de género y lo que implica la ley también tiene impacto en otras áreas, entre las cuales, para nombrar una, voy a volver a lo que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Cuando yo analicé, digamos, todo el diario de la Capital, desde la recuperación democrática hasta más o menos 2003, una cosa así, de todos esos diarios en donde aparecía la población trans, ¿sí? Y más allá de que decir, y tenemos que de los 90 al 2012, siempre que aparece la población trans, y por ejemplo, específicamente la población travesti, es nombrada en masculino, o sea, negando su propia identidad. Luego de la identidad de género, empieza a nombrar en femenino. Entonces, digamos, incluso lo que ofrece el paradigma de esta ley, digamos, esta conceptualización que Cabral se lleva al principio de Yogyakarta, que después es adoptada por la ley de identidad de género, establece un marco normativo que al ser el Estado el que te está diciendo con marco normativo que tenés que respetar a las poblaciones trans, termina impactando en lo periodístico, y si bien uno no puede hacer un traspaso lineal a la sociedad, porque la sociedad es mucho más compleja, sí podemos ver en estas cuestiones en donde justamente aparece un marco para, por un lado, brindar conceptualizaciones a las personas, no sé, a los periodistas o periodistas que van a realizar estas entrevistas, pero además también marcar un poco el fin de la proliferación de discursos periodísticos que nombraban a la población trans de una forma que no quería ser nombrada. ¿Sí? Entonces sirve en ese sentido. Pero además, lo que fue el proceso de lucha
por la Ley de Identidad de Género permitió también un montón de proliferaciones discursivas que tienen que ver y que repiensan lo que es ser trans, y en el caso de Argentina también travesti, porque a diferencia de otras latitudes mundiales, en Argentina hay una gran revalorización de la identidad travesti que les da una particularidad específica. Pero para nombrar algunas, por ejemplo, en el nuevo milenio surgen revistas como El Teje, en 2007, que es el primer periódico travesti latinoamericano, las columnas del suplemento Soy, en 2008, en donde aparecen innumerables notas a referentes trans, junto con comunicados y publicaciones, digamos, también. Pero después empiezan a aparecer en 2003, por ejemplo, Loana Berkins escribe un itinerario político del travestismo. Texto que expone, a partir de su propia experiencia, el desarrollo del movimiento travesti y la instauración de la problemática. Por ejemplo, lo que va a decir la autora en este escrito es que los 90 fueron el contexto de surgimiento de las primeras organizaciones que marcan también los primeros intentos de dotar al travestismo de un lugar propio. En principio, por ejemplo, en ese momento la discusión se dio al interior del propio movimiento de la diversidad sexual, donde, por ejemplo, las lesbianas, ella dice, las lesbianas discutían nuestro femenino y nos alentaban a realinearnos con los gays, viéndonos como una de sus tantas versiones. Y los gays oscilaban entre maravillarse por el glamour travesti y el rechazo al mismo. Lo que hace ella en ese escrito es una genealogía de cómo fue el movimiento travesti en los 90 dentro de la comunidad de la diversidad sexual, pero también dentro del feminismo. Recordemos que las mujeres trans y travestis no podían ingresar a los encuentros feministas. Entonces, bueno, esta lucha tiene que ver con repensar qué es el género, y que repensar qué es lo feminismo, ¿no? Y repensar qué es el ser mujer en este contexto, ¿sí? Entonces, para el 2003, digamos, cuando Berkins escribe estas reflexiones, la identidad travesti trans se posiciona como algo más allá del paradigma masculino y femenino, y rompen este paradigma. Entonces empiezan a instaurar otro tipo de discursividad en los cuales la ley de identidad de género va a ser como uno de sus grandes paradigmas. Y en este sentido, por ejemplo, también lo que permite pensar este tipo de teorías es las legislaciones y las políticas públicas que se han hecho en relación a la población travesti trans. ¿Qué quiero decir con esto? También sabrán, supongo yo lo que estoy diciendo acá es bastante conocido, solamente estoy tratando de pensar algunas cosas que ya sabemos, pero desde la propia epistemología trans. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que existieron hasta en Santa Fe, hasta el 2010, son los códigos contravencionales o códigos de falta, que en algunos lugares siguen existiendo. Entonces, en esos códigos de falta, ¿qué sucede? Había dos artículos, ¿no? Por ejemplo, en Santa Fe, un artículo que decía travestismo, penalizaba el travestismo y lo categorizaba como salir a la calle vestido de la ropa del sexo opuesto. Bueno, ¿qué quiere decir la ropa del sexo opuesto? ¿Qué es el sexo opuesto? ¿Qué sería salir vestido a la calle? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esta legislación? Bueno, Farshimir lo que va a analizar es cómo esta legislación se enmarca dentro de un entramado legislativo que justamente tiene que ver con esta cuestión punitivista. ¿Por qué? Porque según el sistema legislativo criminal, lo que se penaliza es el hecho delictivo. Por ejemplo, si yo voy a robar, se me penaliza por el hecho de haber ido a robar. Es la acción la que se penaliza, no la identidad de la persona, según el marco normativo que está presente en estas cuestiones. Ahora, cuando se penaliza la identidad travesti, lo mismo también dentro de sus artículos se penaliza el trabajo sexual, que era una de las fuentes principales de trabajo de la población travesti trans, al ser expulsada por el sistema, que ahora vamos a ver un poco eso. Entonces, cuando penaliza esto, lo que hace es convertir una acción en una identidad. Porque al iterabilizar, es decir, al reiterar la idea de que esa acción es penal, lo que termina reiterando es que la identidad es penal. Digamos, si vos decís que una persona que sale a la calle vestida de lo que vos considerás que es ropa del sexo opuesto, que ya de por sí es cuestionable,
lo que está haciendo esa persona no es penalizar un acto concreto, porque es su vida. Entonces estás penalizando todas las veces sus actos, y acá tenemos la cantidad de historias de las chicas que han terminado presas y que se le han dado 30, 60 o 90 días de cárcel según la jueza vea que la imagen que tiene delante suyo se ajuste o no se ajuste a la imagen de lo que entiende por un género. Porque digamos, la pena que se ejercía tenía que ver, la cantidad de días de pena que se ejercía tenía que ver con la decisión de la jueza. Y la jueza lo decidía, digo jueza porque estoy pensando en una persona muy puntual, pero que actúa en ese momento. Pero digo, decidía cuánta pena le iba según lo que veía enfrente. Y eso tiene que ver con las concepciones que tenga en la cabeza de género. Entonces, de vuelta, volvemos a lo mismo. Si no empezamos a rever las concepciones de género a partir de lo que esta epistemología nos propone, bueno, tenemos estas cuestiones. Entonces, iban presas y era su identidad la que era penalizada, no el acto. Entonces hay un corrimiento ahí, en donde el acto iterativo termina penalizando una identidad. Esto va a cambiar con la llegada de los derechos humanos. Es el paradigma de los derechos humanos, en el cual se inserta la ley de identidad de género que mencionábamos antes, el cual invierte, como diría Larrey, la carga. Porque deja de poner en el exterior, en la jueza, médicos, en la justicia, en la prensa, etcétera, 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 deja de poner en ese exterior el poder de decisión y se lo da a las propias personas trans. Y en ese sentido es una revalorización de la carga. Ahora bien, si bien yo voy a hablar maravillas de la ley de identidad de género porque me parece que es algo que habilita un discurso nuevo y que en Argentina realmente destaca Argentina por el resto del mundo, también, por ejemplo, cuando sale la identidad de género, una de las conceptualizaciones que hacía Blas Radi, pensando en esta teoría crítica, porque siempre la teoría trans se va moviendo junto con la realidad, que, como vuelvo a decir, está fuertemente impregnada, lo que va a decir, lo que va a pensar es, bueno, si bien la ley no establece el binarismo de género, lo cual es revolucionario, las opciones del documento, si vos te querías hacer el cambio registral en ese momento, las opciones del documento siguen siendo masculino o femenino. Entonces seguía estando el binario. Entonces, no es la legislación, sino que es la administración la que mantiene el binario. ¿Qué sucedió? Bueno, es a partir de pensar esto y a partir de la lucha, se logró el documento no binario, se logró la X en el documento, ¿sí? Un nuevo avance legislativo. Ven cómo, digamos, y lo mismo que la lucha de las personas de la población trans permitió que posteriormente aparezca la lucha, por ejemplo, de las personas no binarias. Entonces, que, digamos, toda esa lucha, toda esa epistemología y toda esa conceptualización abren el camino hacia nuevas identidades, abren el camino hacia nuevas conceptualizaciones y nuevas formas de pensar el género. Entonces, por ejemplo, pensaba en esta idea de cómo va cambiando el marco normativo, también pensar cómo, previo a la sanción de la ley de identidad de género, también lo que ocurría es que hay otro tipo de burocracia, hay otro tipo de legislación o de políticas públicas que no necesariamente son punitivistas, pero que sí excluyen a la población trans. Y en este sentido vuelvo a Díaz Penn, cuando habla de una vida normal, él toma el entramado conceptual Foucaultiano acerca de la idea de ordenamiento de la población. Entonces, ¿qué dice? Que hay políticas que no son necesariamente punitivistas, pero que establecen un determinado ordenamiento de la población que termina siendo excluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos en un hospital, si vos vas a un hospital y en el hospital te nombran por el nombre que no elegís, porque en los registros del hospital no existe la posibilidad de nombrarse de otra forma, digo el hospital como podría ser cualquier institución pública. Digamos, si las instituciones públicas no nombraban siempre a las personas a partir del nombre que aparece en los documentos, siendo que no existía el cambio registral, entonces las personas muchas veces no se querían acercar a esos lugares, digamos. ¿Por qué? Porque era justamente violento. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, en la escuela. En una escuela, por más que alguien no tenga hecho el cambio registral, si esa persona te dice que tiene un determinado
identidad, vos tenés que respetar ese nombre y esa identidad. Entonces, si no se respeta, también ahí es cuando vemos por qué la población travesti trans dejaba masivamente la escuela. ¿Por qué dejaba? Porque el lugar era hostil. Entonces no había una política puntual que diga, bueno, las personas trans no pueden ingresar a la escuela. Pero sí había un ordenamiento de la población, había un ordenamiento burocrático que, junto con otras consideraciones, ¿no?, sociales, ¿no? Digo, yo me centro en lo burocrático porque es la charla de hoy, pero hay un ordenamiento burocrático que violenta esas identidades y por lo tanto realiza exclusiones. ¿Sí? Entonces lo que va a plantear Dean Spence es que no necesariamente la legislación, tenemos que pensar la legislación desde cuál es la punitiva, sino pensar cómo el ordenamiento legislativo considera o no considera la identidad de género. Y eso de vuelta es pensar desde el punto de vista de la epistemología trans. Y eso puede aplicarse a cualquier tipo de legislación. De legislaciones, y vuelvo a repetir, no solamente pensadas para la población trans, sino también pensadas para aquellas profesiones que nos reconocemos como cis, digamos, ¿no? Pero que también pensar en esto implicaría rever un poco la administración y las políticas públicas para justamente no excluir. ¿Sí? No cercenar, no excluir, no tener actitudes en este sentido. Entonces, como para ir un poco cerrando, porque a mí me interesaría también escuchar las preguntas que tengan que hacer, porque desde este lugar uno piensa que está todo claro y después por ahí no se entiende, o quedan inquietudes que quieran decir. Volver un poco sobre esta idea de, ¿qué es ser trans? Entonces, en este sentido, va a haber miles de conceptualizaciones a lo largo de distintas latitudes de lo que tiene que ver con estas teorías trans. Por ejemplo, una propuesta fue escribir trans con asterisco. ¿Por qué? Porque el asterisco incluye, porque el asterisco permite la inclusión de otro tipo de identidades, y porque lo que piensa en realidad lo propone Mauro Cabral, pero también lo proponen Dean Spence, también lo proponen distintas personas como una estrategia para visibilizar estas identidades como no solamente únicas, sino abarcativas de un montón de cuestiones, digamos, ¿no? Esto viene a colación de ¿qué? De algo muy antiguo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, que hoy nos parece, que hoy nos acordamos o no, pero digamos que hoy está más o menos instaurado, pero en un momento no estuvo instaurado. Entonces en un momento cuando se empieza a instaurar, ¿qué se ponía en los escritos? La X. ¿Por qué se pone la X? Porque la X molesta. Molesta al leerla, molesta al verla, molesta al pronunciarla, y justamente es esa molestia la que se quiere destacar. La necesidad de molestar, porque para notar que el lenguaje es sexista, le ponemos una letra que permita entender que esa letra viene a reemplazar esa O que se pretendía universal. De la misma forma, ese trans con asterisco viene a poner, a molestar o poner en cuestión, digamos, qué es lo que se pensaba en relación a qué era ser trans. Es una posibilidad de pensar las identidades. Porque algo que no dije, y que es importante, es que muchas veces se suele pensar el término trans como un término paraguas, ¿no? Que abarca trans como abarcativo de travestismo, transexualidad y transgeneridad, como si fuera un resumen de esas identidades. Y no necesariamente tiene que ser así, digamos, porque cada una de esas nomenclaturas tiene una historia específica. Por ejemplo, como dije antes, travestismo nace en la Argentina, en caso argentino, nace en los escritos médicos, por ejemplo en los archivos de psiquiatría y criminología de principios del siglo XX, de Veiga, donde dice travesti, y englobaba a todas esas personas que hoy podríamos considerar como trans o travesti, pero también como gay, digamos, o lo que se usaba en el momento era lo de invertido sexual o uranista, ¿no? Categorías médicas, conceptualizaciones creadas de la medicina para este tipo de identidades. Bueno, eso se va, a lo largo del tiempo, se va como transformando ese concepto, y primero queda como algo peyorativo. Travesti es una forma de insultar, o era una forma de insultar a las mujeres trans, ¿no?
Entonces ya se desprende de otras categorías, como por ejemplo que tendría a ser gay, que tuvo sus categorías específicas, tanto negativas como por ejemplo puto, que después fueron reconvertidas a positivas. Después de ese afinamiento viene la reconversión a fines del siglo XX, en los 90, cuando son las propias travestis que eligen nombrarse así como algo positivo. Y ahí está la inversión de la carga. Distinto al término transexual, que viene ligado a la invención del término género, con John Monnet, que les decía en los 50. Entonces, transexual, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con las transformaciones médicas necesarias para adaptar el cuerpo. Entonces, el término transexual va cambiando a medida que la tecnología médica vaya evolucionando. Pero también nace de la medicina para nombrar a la población trans y es reconvertida por la propia población trans. Y a diferencia de transgeneridad, que nace principalmente en el contexto norteamericano y nace justamente de personas trans que dicen no me quiero nombrar como transgenérico porque yo no quiero modificar mi cuerpo o no elijo esa categoría porque viene de la medicina, entonces piensan en una categoría que es transgeneridad. Y de nuevo, va cambiando a lo largo del tiempo. Todo eso se engloba en la idea de trans, pero trans puede ser cada una de estas identidades específicas, pero también tiene que ver con, a medida que vaya cambiando el tiempo, a medida que nos acerquemos a las distintas poblaciones, ver cómo eligen nombrarse. Por eso digo que no es solamente una síntesis, sino que hay que, vuelvo a develar más hay que hacer estudios, hay que consultar y hay que pensar con la población trans cómo y por qué deciden nombrarse. Y no hacer una cuestión más abarcativa general, sino bueno, pensar en lo que Haraway llama conocimiento situado. No buscar la universalidad del conocimiento, sino que entender que el conocimiento lo hacemos desde un lugar, lo hacemos desde un cuerpo, lo hacemos con una identidad, lo hacemos con un propósito, lo hacemos con un fin. Entonces, marcarnos y darnos cuenta de que también no somos entes que piensan abstractamente, somos personas que piensan desde un lugar determinado. Entonces, por ejemplo, en este sentido, empezar a preguntar, bueno, ¿quiénes escribieron de determinadas ideas? ¿Quiénes participaron en la construcción del conocimiento, pero también como objeto de estudio en determinados procesos, ¿no? Y ahí, al pensar todas estas cuestiones, bueno, pensar qué lugar tuvieron las personas trans, pero también qué lugar se le da a la teoría trans dentro de esas conceptualizaciones. Por eso más o menos es como muy general lo que planteé, pero quería que se lleven como un recorrido bien amplio de estas ideas, y en caso de que quieran particularizar o puntualizar en alguna, bueno, concluyo acá y dejo para las preguntas. Así que bueno, muchas gracias. Digamos, de donde estamos, que si hay realmente un avance en eso de usar teorías o de visibilizar autores que no solamente sean del norte, o todavía cuesta mucho, porque o sea, con otras áreas de conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales, con otras áreas, cuesta todavía que podamos pensarnos desde Latinoamérica, por ejemplo, los aportes latinoamericanistas que hay, y no siempre quedar como referente o siempre hacer una contrapartida con otras teorías del norte. ¿En esta área se logra eso o todavía también? Sí, parcialmente. Me sirve tu pregunta para explicar algunas cuestiones que tienen que ver en cómo surge esta teoría. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en la teoría queer, que tenemos por ejemplo a Butler como una de sus autoras principales, cuando Butler escribe el género en disputa, que lo publica en los 90, muy rápidamente es traducido a distintos ámbitos, ¿no? El francés, el español, digamos, ¿no? Distintas lenguas y distintos ámbitos, lo cual hace que circule su teoría. Ahora bien, las propias teóricas y teóricos trans que están criticando en el sentido de dialogando académicamente con Butler, no son traducidas y traducidas. Pero
Los mismos planteamientos que están haciendo lo podemos encontrar por ejemplo, en Argentina cuando vemos los planteamientos de Mauro Cabral, pero también cuando vemos los planteamientos de Marlene Guayar, cuando habla de travesti, una teoría lo suficientemente buena, o cuando habla, por ejemplo, Loana Berkins y sus escritos y lo que está pensando y cuáles son las problemáticas que está trayendo, podemos ver cierta similitud. Lo mismo con otros y otras autores de distintos lugares, ¿no? De Latinoamérica específico. Entonces, por un lado uno podría decir, no existe esta comunicación, pero porque hay una cuestión de la traducción, en el sentido de que no son tan conocidas estas teorías, o recién nos están llegando ahora. Vos pensás que el escrito de Sandy Stone es del 91, y acá, bueno, si bien llegan los 2000 a la Argentina, no es tan masivo como por ejemplo el escrito de Barthes, ¿sí? En ese sentido hay una cuestión ahí. Y eso tiene que ver con que también en los campos de estudios trans, en Buenos Aires, por ejemplo, está la Cátedra Libre de Estudios Trans, en la que están Cabral, está Blas, digamos. No son tan conocidas como por ahí otras cátedras u otro tipo de conocimiento. Entonces, por un lado, el origen de la teoría es un origen fragmentado, porque cada territorio está pensando en sus propias realidades. Pero a la vez podemos encontrar una unicidad en el sentido de que están planteando las mismas cuestiones. Entonces ya más avanzado el siglo XXI, cuando empieza a haber esta conexión de leer, por ejemplo, yo muchas de las teorías que traje a colación las traje a partir de haber escuchado a autores argentinos. Blas Ray, que es quien más trabaja la epistemología trans, que por eso lo traje, él en su texto nombra, por ejemplo, a Namaste, nombra a Susan Stryker, que no la nombré, pero es una historiadora trans de Estados Unidos también muy famosa, nombra a Sandy Stone, entonces ahí nos permite acercarnos a estas teorías. Entonces, por ejemplo, las producciones académicas recientes logran establecen este tipo de vínculos. Pero a mí me parece que faltaría darles un poco más de lugar en cada una de las cuestiones académicas, independiente a los estudios de género, para fortalecer este tipo de relación. Y eso de independiente me sirve porque también es importante decir que no son los estudios trans. Los estudios trans no son un desprendimiento de estudios feministas, no son una consecuencia de los estudios queer. Tienen su propia epistemología, tienen su propio recorrido teórico y su propia histerización dentro de ese recorrido. Hay diálogo, hay comunicación, hay interrelación, por supuesto que sí, pero hay que darle su propia especificidad. Para mí lo importante en ese sentido sería empezar a darle especificidad a este tipo de estudios para que logren justamente ser más abarcativos, como en su momento lo logró ser el feminismo, los estudios de género, y como en su momento lo logró ser los estudios queer, por ejemplo. No sé si te respondí. Gracias. ¿O comentarios? Sí, yo me quedo más para retroalimentar y contarte más o menos lo que me deja reflexionar en relación al proyecto de investigación sobre cupo laboral trans, o lo que venimos trabajando en relación a eso. Me quedó resonando esto que decías de quizás los cambios legales, los cambios más normativos, en la diferencia en los tiempos con lo administrativo y también con la vida de las personas, ¿no? En cómo hay una asimetría en esos tiempos y en cómo tienen incidencia en la vida cotidiana, y que de algún modo, eso si tenés alguna bibliografía también para pensarlo, o cómo podemos problematizarlo en relación a esto, a lo administrativo. Pienso en relación al cupo laboral trans puntual como política pública, y en que su implementación tiene muchas idas y vueltas, y también tiene muchas cuestiones, como toda política de discriminación positiva, para bien o para mal, digamos, que es criticada, y también obviamente que es reivindicada, tiene la doble vara en ese sentido. Pero, ¿cómo pensar en esto de lo administrativo y de los lugares que ocupa? O sea, hay un cupo laboral trans, ¿qué lugares ocupan las personas trans que ingresan, por ejemplo, al Estado? ¿Cómo llegan estas políticas a todas las personas trans, o cómo hacemos un intento que lleguen? Me deja reflexionando eso para pasarlo un poco a lo práctico, digamos, a lo que venimos haciendo. Sí, con respecto a lo administrativo, hay varios, actualmente hay varios protocolos vigentes en torno a cómo adaptar la administración a la población trans. Lo primero que se me viene a la cabeza, pero por una cuestión de cercanía y afinidades, por ejemplo, en humanidades, cuando desde el área, desde la Secretaría de Género, de Políticas Sexogenéricas,
se presentó todo un protocolo para poder realizar los cambios administrativos y la expedición de los títulos acordes a la identidad de género, que hace poco tuvimos el primer título donde se reconoce la identidad no binaria. Entonces, por un lado, tenemos experiencias que han llevado, digamos, lo rescato eso como una experiencia, pero hay un montón de experiencias más que han llevado a la práctica esta idea de modificar las cuestiones burocráticas. Bueno, me parece, por ejemplo, el cupo laboral. Bueno, no quiero dejar de decir que en Rosario el cupo laboral se logró en 2016 gracias a la lucha de Comunidad Trans. Que Comunidad Trans, un grupo de acción política, surgió en 2011, llevado a cabo por travesti trans de acá de la ciudad, que termina después de una lucha que tiene que ver con muchas otras cuestiones, pero una de esas cuestiones es la aprobación en 2016 del cupo laboral trans. Bueno, ese ingreso que hacen las personas, no solamente pensar en que esas personas que ingresan, bueno, tenemos una persona trans trabajando, entonces le damos trabajo, no sé, de cualquier cosa, sino pensar en que justamente si tenés una persona trans trabajando en la administración pública, permitirle pensar y repensar esas políticas, pero también permitirle pensar no quiere decir darle la obligación, bueno, vos como sos trans tenés que ocuparte de todo esto. Porque también eso sería decir, bueno, como sos trans tenés que ocuparte de esto y tenés que saber todo esto. No, es pensar en conjunto. Es pensar en conjunto y repensar en ese sentido las políticas públicas. Hay un montón de protocolos, hay un montón de normativas realizadas, pero si yo te tendría que decir una bibliografía puntual para esto, a mí me parece que la de Dean Spain, de una vida normal, cuando utiliza el término de Foucault para pensar las políticas públicas, él en el libro, que ya te digo de qué año es, porque mi memoria no es tan buena, el de Dean Spain es de 2011, perdón, la edición que tenía de 2015. Es de 2011, entonces él está pensando, está bien, está pensando en el contexto norteamericano, sí. Pero está pensando justamente esta administración, cómo hacer para la administración pública desde ese contexto para cambiar. Y ahí es donde se tiene esta conceptualización del ordenamiento de la población y de pensar cómo las políticas ordenan a la población. Cómo si vos tenés, vuelvo a decir, si vos tenés un acceso a un lugar donde la persona tiene que poner su nombre, su apellido y poner la cuestión de género, o más sencillo, cuando vos tenés una aplicación, como hemos tenido, para pagar, que cada vez que entras tenés que poner si sos varón o mujer. Cada vez que entras tenés que poner si sos varón o mujer. Bueno, eso claramente deja por fuera a ciertas cuestiones. Entonces, la forma que tiene para pensar en el ordenamiento de la población me parece que es un lente interesante para leer después las formas cotidianas de lo que vamos viendo en el cotidiano de la administración y a partir de ahí empezar a pensar. No creo que haya un modelo único, porque justamente como los territorios son diferentes, como las realidades son diferentes y como las legislaciones son diferentes, digamos, si bien el cupo laboral de Rosario apunta a lo mismo que después el cupo laboral a nivel nacional, hay que ver los ámbitos de aplicación, las disposiciones generales, ¿no? Para ver las distintas formas en que se puede aplicar. Pero yo creo que teniendo en cuenta que lo administrativo ya de por sí posee un sesgo cisexual, bueno, a partir de esta lente empezar a releer lo administrativo. Y lo que te decía, son varias patas. Teóricamente, releer lo administrativo, pero también socialmente pensar en justamente estas comunidades, en qué pueden aportar. Y a nivel más, no tanto administrativo, sino humano inclusive, retomar la frase, que si no me equivoco era de Berkins, que que una traba ingrese a la universidad le cambia la vida a la traba, pero que muchas trabas ingresen a la universidad le cambian la vida a la universidad. Entonces, no pensar en el cupo laboral como, bueno, tenemos que darle trabajo a las personas que lo tenemos que dar porque no tuvieron las oportunidades, sino pensar en qué puede posibilitar esas identidades ahí. No es tener las identidades porque, bueno, tenemos acá una identidad. Bueno, no, pensar con esas personas cómo poder cambiar la realidad, en este caso administrativa, digamos. Claro, transversalizar un poco el contenido. ¿Vos sos Maricel? Sí. Me dice Guillermo Lobatini que no se puede conectar. Pero no sé si está en el Instagram. Decirle que se sume al Instagram. En el Instagram. Sí. Guillermo Lavalini ya se unió al
al Instagram. Está ahí, Se unió un poco tarde. Ah, se unió, bueno. Uno que no se puede conectar. Ah. Se unió, bueno. Muchas Escuchame, gracias. una cosita. Yo estoy en salud mental de hace un montón de años, porque yo tengo padecimiento de salud mental, soy puto. Y también, bueno, a los 19 años tuve un brote psicótico y por eso está íntimamente ligado a mí, digamos, mi putez con mi locura. Por eso me dicen la pirucha. Me parece que no se habló tanto de lo que es ser trans y salud mental. No Bien, sé, no, me sí. parece que es un tema porque todavía está en discusión eso. La disforia de género, en el manual de trastorno psiquiátrico norteamericano, el DSM. ¿Se puede hablar algo de eso? Sí, digamos, a mí me parece que yo, como dije, quería brindar un poco de herramientas generales para pensar esto, Sí. pero en cuanto a los manuales psiquiátricos, vuelvo a lo mismo que tiene que ver con el paradigma, ¿no? Los manuales psiquiátricos tienen que ver con el paradigma biomédico, Sí. que es pensar que un otro piense a las identidades. Y en ese sentido, bueno, la disforia de género, vos pensás que el concepto que se inventó de disforia de género quiere decir un concepto en donde una persona tiene la mente, se decía por ejemplo, una mente femenina atrapada en un cuerpo masculino, una mente masculina atrapada en un cuerpo femenino, como esa separación entre mente y cuerpo. Bueno, ahí lo que yo te decía antes en relación a cómo esta conceptualización separa mente y cuerpo, como si pudieran ser separables, pero además mantiene el binarismo, o sea, si la mente y el cuerpo están separados, pero a la vez la mente femenina y el cuerpo es masculino, o la mente es masculina y el cuerpo es femenino, ambos son absolutos, ambos representarían el género en lo absoluto, y eso también implica un problema, porque no existe lo masculino ni existe lo femenino. Yo ahora llego a eso, pero te quiero hacer me voy un poco para la tangente para explicarte algo que tiene que ver con eso. Cuando digamos, el concepto de disforia de género, que nace a mediados del siglo XX, es heredero de otros conceptos más antiguos, como invertido sexual, como onanista, pero también es heredero de cierta concepción biomédica de fines del siglo XIX que decía lo siguiente, ¿no? Voy a hablar de las conceptualizaciones que tenían sobre cis varones y cis mujeres, ¿sí? Sobre lo que en ese momento consideraban normal. En estos mismos archivos de criminología y psiquiatría o en las distintas literaturas médico-psiquiátricas de esta época, por ejemplo, se decía que las mujeres no podían votar, ¿sí? Que la mujer era inferior al varón. Esa era la conceptualización que se tenía. ¿Cómo justificaban esta idea claramente moral y peyorativa? ¿Cómo lo justificaban? Bueno, decían que, por ejemplo, en ese momento las mujeres no podían fumar. ¿Por qué no podían fumar? Médicamente decían porque tienen el pulmón más chico que el varón. Entonces, como el varón tiene el pulmón más grande, puede fumar, la mujer tiene el pulmón más chico, no puede fumar. Bueno. ¿Por qué a los varones se les permitía comer carne y a las mujeres se les daba toda una serie de dietas que tenían que ver con verduras y té? Dieta que, por cierto, podemos hacer un rastreo desde fines del siglo XIX hasta la partida de hoy y vamos a ver cómo a las mujeres siempre se les da la idea de la delicadeza, los frutos, etc. Bueno, ¿por qué? Porque se decía que el varón tenía un hígado más grande y la mujer tenía un hígado más chico. Entonces, por lo tanto, el varón podía y la mujer no podía. Eso, entonces, el cuerpo era, el modelo corporal era el de cis, varón, blanco, heterosexual. Ese es el modelo corporal. El peso normal es ese, la talla normal es ese, la forma de los órganos normales era esa, y el cerebro, decían, de la mujer es más chico que el del varón. Por eso la mujer no podía votar, porque tenía menos inteligencia y menos capacidad que el varón. Digo, ¿no? El mismo modelo cis heterosexual del paradigma médico pone al cuerpo del varón como el centro y a partir de ahí todo lo otro, en donde la mujer es la inferioridad respecto al varón. Eso, digamos, entonces se decía que el cerebro femenino era más chico, el cerebro masculino más grande, y ahí ya tenemos una jerarquización, ¿no? Tenemos todas estas cuestiones. Bueno, años pasaron, siglos, y hoy en día entendemos que, por lo menos creo que toda la gente que está pensando entiende, que esto es una locura, que no podemos pensar que existe un cerebro más chico que el otro, desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista
de todo punto de vista, epistémico inclusive. Bueno, pero ¿qué pasa? No se habla más de cerebro masculino y cerebro femenino. Sin embargo, yo me acuerdo en 2019, 2017 sale una National Geographic especial sobre estudios de género, y en uno de esos trabaja los estudios de la neurobiología, que era un campo que estaba emergiendo en ese momento. Entonces la neurobiología lo que va a hablar es de no cerebro masculino y cerebro femenino, sino de neuronas masculinas y neuronas femeninas. Y cómo el cerebro es mosaico, como varones y mujeres tenemos tanto una neurona masculina como una neurona femenina. ¿Qué podríamos pensar de la epistemología trans en ese sentido? ¿Por qué seguimos nombrando a las neuronas como masculinas y femeninas? Y por más está decir que las neuronas masculinas son las correspondientes a la lógica, a la racionalidad, etc. Y las femeninas al arte, la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es interesante porque ese estudio que trabaja la National Geographic, después fuimos con un compañero que escribimos un artículo, fuimos a buscar el estudio base, el estudio médico, de donde partía ese estudio, y hablaba justamente de eso, ¿no? El cerebro masculino, de las neuronas masculinas y femeninas. Entonces lo que uno puede decir no es criticar el hecho de las neuronas o la neurociencia, porque eso es un campo médico, pero sí criticar el enfoque que le da la neurociencia. ¿Por qué hablar de neuronas masculinas y femeninas? ¿Y por qué no hablar de las capacidades que tienen las neuronas? Persisten en el error. Claro, persisten en el error. De la misma forma que a la boxeadora se le mide el grado de testosterona. ¿Por qué pensar la testosterona como una hormona masculina, el estrógeno y la progesterona como necesariamente femenina? Si seguimos manteniendo el paradigma binario para leer las hormonas, para leer las neuronas, para aparte, vos tenés varias formas médicas de cómo tiene que ser una persona. Tenés lo gonadal, lo fenotípico, lo hormonal y lo cromosomático. Entonces, como no encontraron, en el caso de la boxeadora, como no encontraron nada en lo gonadal, como no encontraron nada en lo fenotípico, se fueron hasta lo hormonal, o sea, un poco más que lo cromosomático, como si el entrar cada vez más en lo chiquito te diera alguna verdad. Como si el sexo tuviera alguna verdad en sí misma, como diciendo, bueno, si no lo vemos afuera, lo tenemos que buscar en el ADN. Como si en el ADN hubiera una verdad que te diga esto es varón o esto es mujer. Pero lo que te muestran los estudios médicos va a depender de cómo lo leas y de cómo lo tenga en la cabeza. Entonces, si seguimos teniendo el binarismo de género en la cabeza, seguimos pensando a las hormonas y a las neuronas, y en ese sentido seguimos aportando a la idea de disforia de género. Y ahí seguimos contribuyendo a la idea de patologización. Si en cambio pensamos en una epistemología centrada en los derechos humanos que le dé reconocimiento y valorización a estas teorías, bueno, podemos pensar en otras cuestiones. Y que no necesariamente tienen que ver con la población trans, sino que también tienen que ver con otro tipo de población en general. Por ejemplo, vuelvo a la idea de varón y mujer. Yo ahora no me acuerdo, porque en este momento no me acuerdo la noticia, pero había una noticia de una empresa farmacéutica que había creado medicamentos y que lo había probado solamente en varones, tanto desde lo animal, las ratas, como cuando hicieron estudios con personas. ¿Qué pasó? Cuando lo largaron al mercado había un montón de mujeres que tuvieron problemas por la medicación. ¿Por qué? Porque el estudio de base presupone un sesgo genérico. Entonces, de vuelta, los estudios de base en todas las disciplinas científicas tienen que empezar a incorporar la perspectiva trans, porque si no, los estudios están sesgados y por lo tanto los resultados consecuentes de las tecnologías que surgen a partir de estos estudios de base son sesgados. Por ejemplo, en Córdoba hay una investigadora que está trabajando justamente esta idea de las hormonas en relación a la población trans para pensar la mejor forma de adaptar las hormonas. Porque recordemos que hasta la ley de identidad de género, muchas de las personas, las feminidades trans, utilizaban las pastillas anticonceptivas para poder realizar los cambios hormonales. Y eso es una pastilla que está pensada para cierto tipo de cismujer. Entonces, ¿cómo podría ser un tipo de endocrinología o un tipo de forma médica si pensamos en los estudios trans? Eso es lo que viene a romper un poco. Vos vas a encontrar que todos estos paradigmas patologizantes lo que hacen siempre es pensar desde afuera y no pensar con. Y siempre en algún modo van a mantener el binarismo genérico. Siempre terminan manteniendo el binarismo genérico. Como justificación de la desigualdad social. Como justificación de la desigualdad social. Diciendo exacto. El feminismo criticando fuertemente, es decir, por qué la diferencia sexual genera desigualdad social. Exacto. Hay que tener en cuenta
Yo secuencias. porque tengo compañeras trans que han sido médicas con antipsicóticos por psiquiatra porque son trans. Claro. ¿Entendés? Sí. Me parece sumamente grave. Es que es grave. Es sumamente grave. Me parece muy grave. Sí. Sí, porque ahí no tiene por qué haber una relación entre la identidad de género y el comportamiento de una persona. No, por eso. Y los psiquiatras siguen pensando eso. Porque siguen pensando en el paradigma psiquiátrico y médico-biológico antiguo. Vamos a pedirle que se sumen al canal de YouTube, que se sumen a nuestra página, porque digo, todos estos espacios son muy importantes para repensar estos temas y además, de alguna manera, para situarnos en un contexto muy hostil en este momento frente a todas estas problemáticas. Entonces digo que más que nunca tenemos que tratar de buscar estos espacios de encuentro y de reflexión colectiva que nos permita transitar este difícil encuadramiento que nos toca atravesar, ¿no es cierto? Digo que más que nunca hay que tratar de reunirse, estar juntos, debatir y bueno. Y resistir. Y resistir, Sí. tal cual. Esa era la inquietud que, o sea, frente a estos momentos tan críticos que estamos viviendo, ¿ya hay pensado alguna, bueno, esto que vos estás diciendo, Maricel, estrategias? Porque realmente hay que pensarlas rápido porque el avance también es terrible. Sí, digamos. Pasa que esa pregunta tiene que ver más con la militancia, que si bien está unida, pero digamos, las estrategias que podamos pensar tienen que ver con primero las posibilidades que tengamos, porque estamos en un momento en donde nos estamos más dedicados a sobrevivir que a vivir y a hablar de poder pensar políticas contrahegemónicas. Pero digo, a mí me parece importante, esto es personal, digamos, pero a mí me parece importante defender la estrategia ahora es defender lo conquistado, defender que los cupos laborales se sigan cumpliendo, defender que la entrega de hormonas se siga realizando, defender que las cirugías se sigan realizando, defender que las personas que están en situación de calle por justamente su condición de identidad tengan apoyo del Estado, que el Estado siga estando presente. Entonces, ahora me parece, vuelvo a decir, es personal, pero creo que lo que estamos haciendo ahora es tratar de resistir todo este embate de políticas neoliberales. Lo que puede aportar la teoría es, por ejemplo, ante, no sé, alguien que dice que para él solamente hay dos sexos porque se basa en lo biológico, bueno, acá tenemos un montón de teorías que te dicen dónde basa lo biológico, porque esa teoría biológica a la que apelan los sectores tradicionales para decir que son varón y mujer deja por fuera un montón de cosas que la misma biología muestra, como por ejemplo la población intersex, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien habla de eso, lo primero que yo diría es, bueno, desde el punto de vista teórico, ¿desde qué paradigma estás hablando? ¿En dónde te basas? Porque siempre se exige a las personas que trabajamos en género que expongamos nuestros presupuestos epistemológicos, ¿no? Te dicen, bueno, ¿vos por qué decís eso? Justificame que tal cosa. Bueno, ¿y por qué no podemos exigir la justificación de eso? ¿Qué justificación tienen para decir que el sexo biológico divide a las personas en masculino y femenino? ¿Dónde está la justificación? ¿Dónde están los estudios que lo muestran? ¿Y de dónde se paran esos estudios? Entonces, me parece que la epistemología trans, como la feminista, como la queer, son lentes a los cuales nos permiten ver esos discursos y para empezar a leerlos desde otro lugar. Y después lo otro es, como te decía, va a depender de que nos aliemos, de que estemos juntos, digamos. También es complicado porque, vuelvo a repetir, ante un contexto tan hostil en donde muchas de las poblaciones están luchando por la supervivencia, como hacían los 90, digamos, como era antes de todo lo que fueron los avances legislativos, bueno, ahí tenés quienes tienen necesidades más concretas y urgentes y quienes tienen por ahí posibilidad de pensar otras cuestiones, pero en ese sentido va cambiando tanto todo que es difícil, porque uno se pone a reflexionar. Yo tengo una compañera, por ejemplo, que va a dar una charla acerca de cómo, ayer hablaban de cómo ciertas legislaciones que están saliendo ahora vulneran los derechos humanos. Y la terminan de actualizar 2 minutos antes, porque cada día te sale una reglamentación nueva. Cada día nos aparecemos con una ley nueva, cada día nos aparecemos con un decreto nuevo, cada día nos aparecemos que eliminaron tal ministerio, que eliminaron tal secretaría. Entonces, la verdad es que hay un bombardeo tan grande en la actualidad que es muy difícil, a mí se me hace muy difícil pensar algún tipo de resistencia. Lo único que se me hace posible pensar es en los espacios de reunión, como este,
como los activismos, como la militancia, como el trabajo en territorio, volver a pensar esos lugares y resistir. Para mí es lo que nos están dejando hacer en este momento. Sí. Si alguien más quiere preguntar algo, comentar. No sé, quizás es más desde la militancia también, pero ¿cómo podrían ser, por ejemplo, ya que tenemos todo este espacio para discutir y pensar epistemología trans, de aplicarlo justamente a la universidad, a sus registros, a las becas que ofrece, todo que registralmente sigue siendo bastante revictimizante en un montón de cuestiones? Sí, eso va a depender del caso concreto, ¿sí? De la unidad académica concreta, pero yo creo, a nivel estratégico, lo que creo es que hay unidades académicas o hay espacios, digamos, de la administración pública que han hecho ese trabajo. Entonces empezar a recuperar esas experiencias. Yo creo que habría que hacer un trabajo de recuperar esas experiencias administrativas que han sido llevadas a cabo para a partir de ahí extraer algún tipo de teoría que nos permita adaptarlo a otro lugar. Entonces me parece que hay que analizar el lugar concreto y qué tipo de administración está vulnerando los derechos por un lado y analizar las experiencias que tratan de revertir eso por otro para buscar posibles soluciones. Pero en ese sentido, para mí, vuelvo a lo mismo, un poco va a depender de los lazos que podamos forjar, porque además está decirlo que todo lo que hacemos acá en el CIENGE, en el programa de diversidad sexual o de la academia, es todo ad honorem, y va a seguir siendo mucho más ad honorem que antes. Entonces, es apelar a nuestra voluntad, y no debería ser así, porque lo que tenemos que hacer es exigir al Estado que modifique esas cuestiones y exigir al Estado o a los organismos públicos y privados también que modifiquen esas cuestiones. Pero ahí va a depender mucho de las posibilidades que tengamos de dialogar con estas personas y de justamente realizar este tipo de cambios, porque no puede tener la voluntad política y las herramientas jurídicas están. Tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de documento no binario, tenemos un montón de cuestiones y las experiencias concretas también están. Bueno, tratar de que eso no se pierda, tratar de articular. A mí me parecería que utópicamente sería ideal que quienes trabajamos en estas cuestiones y que tenemos acceso o contacto con administraciones públicas que hayan llevado a cabo estos cambios, nos juntemos a charlar y pongamos en común estas experiencias. Creo que lo que más se puede aportar a la academia es eso, que la academia aporta el espacio para pensar, que van en sintonía con el activismo, pero también tiene sus funciones, digamos. Creo que desde la academia podemos promover lugares de pensamiento, reuniones o charlas para justamente pensar esas experiencias y vincularse con las experiencias territoriales para ir de la mano ante las necesidades concretas de la actualidad. Me parece que ese sería un camino a recorrer. Pero bueno, es un camino arduo en este momento. Y empezar a establecer vínculos con el campo político también. Digo, También, sí. De las investigaciones, la producción, bueno, empezar a generar articulaciones y demandas para ir mejorando las políticas públicas. Un poco eso, muy humildemente, es lo que estamos intentando hacer desde nuestro proyecto de investigación, y esta reunión tiene que ver con esa estrategia, ¿no es cierto? Así que bueno, todos quienes quieran sumarse a esto, más que bienvenidos. Y bueno, desde ya muchas gracias por tu presencia. ¿A qué, ¿perteneces a algún ámbito del activismo? ¿Cómo estás acá? ¿Cómo te enteraste? Bueno, voy a la universidad. Introducción a la ESI, la diversidad. Porque en Humanidades estamos dando una introducción a la perspectiva de género, específicamente dentro de las teorías de diversidad sexual. Entonces, bueno, ahí estamos tratando de pensar un poco estos lineamientos. Buenísimo, así que somos un gran equipo. Creo que el camino lo tenemos que ir trazando y construyendo juntos. Por ahí tenemos que tratar de ir, me parece. En este contexto especialmente dificultoso, hostil, y bueno, de todas maneras yo creo que fortalecer estos vínculos y estas reflexiones son fundamentales para transitar, como decía hace un rato, ese camino tan difícil, pero no imposible. Buenísimo, gracias. Así que bueno, gracias a todos, todas y todos por la presencia, por acompañar, por organizar, ayudar a organizar este encuentro que ha sido un gran desafío para nosotros, porque es la primera vez que transmitimos en vivo, la primera vez que tenemos un aula
dedicada a nosotros y que no está en la Siberia, que es tan difícil de llegar ahí. Así que mil gracias de nuevo a Fernanda Talek, a Fátima Catalano, a Matías Acedo, que han manejado las redes y que han posibilitado este encuentro y la posibilidad de amplificar este encuentro, ¿no es cierto? Porque no es fácil, a pesar de las dificultades, a pesar del clima hostil también que tenemos, es un sábado a la mañana y sin embargo hay gente que se ha sumado a este encuentro, así que me parece que es un balance más que positivo el que estamos teniendo. Y felicitaciones a Adrián porque ha estado excelente, brillante la exposición. Bueno, quería sumar de la gente que se sumó acá al vivo, bueno, muchísimas felicitaciones por la exposición y quería agregar una cosita que decía Guillermo Lobanini, me parece que es en relación a esta cuestión que te preguntaban de qué pasaba con el activismo y que vos hablabas de una resistencia. Guillermo dice que el activismo ya está en movimiento, la Asamblea Provincial de la Diversidad Sexual de Santa Fe ya está de pie. Como un poco en esta contestación de que sí hay, un movimiento que... Sí, acá tenemos en Rosario incluso la coordinadora del Orgullo Rosario, que también está llevando adelante desde el principio de año en las distintas marchas y movilizaciones, está llevando adelante y hay un montón de activismos que se están desplegando, así que sí, estamos tratando de resistir. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar más, hacer más aportes, si no podemos ir cerrando porque ya no estamos en horario pasadito un poco, ¿no? La verdad que es muy interesante el encuentro. Bueno, muchas gracias. Gracias a las personas que se conectaron también, la verdad que muchas gracias. Buenísimo. Cerramos.